¿Cómo entregar tu día a Dios cuando todo parece confuso? Oración de la mañana. ¿Alguna vez has despertado con la sensación de que el día ya empezó torcido antes incluso de levantarte? Esa mezcla de cansancio en el alma, pensamientos dispersos y un nudo silencioso en el pecho que no sabes explicar del todo. Te levantas, pero tu mente sigue atrapada en el ruido. Te preguntas por qué todo parece tan confuso, tan pesado, tan inestable, y antes de que el sol termine de subir, ya sientes que perdiste el control de algo que ni siquiera comenzó. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunos días parecen levantarse contra ti, incluso antes de que puedas respirar hondo? Ese caos interno no aparece de la nada. A veces viene de preocupaciones antiguas que no descansan. Outras vezes nasce de medos que você não admite em voz alta, ou de responsabilidades que te sobrecarregam, mesmo quando ninguém percebe. Há dias em que você acorda com o coração cheio de perguntas que ninguém consegue responder. E sem perceber, começa o dia tentando sobreviver ao que sente, em vez de viver o que Deus preparou. Pero aqui surge algo que tu corazón ya sospecha. No puedes cargar el día solo. No cuando tu mente se agita, no cuando las horas parecen demasiado cortas, no cuando las expectativas pesan más que la fuerza que tienes. Y si el verdadero conflicto no es el día que te espera afuera, sino el día que todavía no entregaste por dentro. Y si la confusión que sientes es una señal de que necesitas poner tus primeras horas en las manos de aquel que ve más allá de tus temores. Hay algo profundo en esto. Porque cuando un día empieza con confusión, tu alma busca un ancla. Algo firme, algo seguro, algo que haga sentido cuando tú no entiendes nada. Y es aquí donde Dios susurra una verdad que se repite a través de toda la Escritura. Si Él recibe el inicio, Él sostiene todo lo demás. ¿No es eso lo que deseas en silencio? Una guía real, una paz que no dependa de lo que te espera allá afuera, una claridad que no se rompa con la primera mala noticia. Quizá lo que te falta no es fuerza, sino dirección, no es valentía, sino descanso, no es control, sino entrega. Porque no puedes ordenar lo que está fuera si antes no entregas lo que está dentro. Y cuando todo parece confuso, cuando tus pensamientos corren sin freno, cuando tu espíritu se siente solo, existe una puerta abierta que muchos olvidan tocar. Comenzar el día permitiendo que Dios lo ordene antes de que el mundo lo desordene. Dios sigue diciendo a los que escuchan, dame lo que te pesa antes de que el día te lo cobre. Y cuando Él toma lo que tú sueltas, algo cambia. No de inmediato en lo que ves, sino profundamente en lo que eres. Hay un sello de Dios en la forma en que un corazón se calma cuando lo pone todo en sus manos antes de que el sol se afirme en el cielo. Pero para entender por qué esta entrega transforma tus mañanas y te defiende de la confusión, necesitas ver algo que la mayoría ignora en silencio. Tu corazón no puede fingir tranquilidad cuando la confusión se levanta como un peso que no sabes cómo cargar. Hay momentos en los que despiertas y sientes que algo dentro de ti quedó desordenado, como si tus pensamientos no hubieran encontrado su lugar durante la noche, y aunque intentas avanzar, vuelves a sentir ese nudo silencioso que te pregunta si realmente tendrás fuerza para enfrentar el día. Tú conoces ese nudo, conoces ese silencio. Conoces esa presión que te despierta antes do amanecer y te pregunta cómo seguir sin perder tu paz. Es en esos primeros minutos, cuando el cuerpo despierta pero el alma sigue vulnerable, que más necesitas claridad. Y aún así, lo que encuentras es un torbellino, preocupaciones que vuelven, decisiones que te pesan, recuerdos que no pediste y temores que no anuncian su llegada. ¿Por qué el día parece empezar con batalla incluso antes de que abras la puerta? ¿Por qué tu mente se llena de tantas voces cuando solo quieres escuchar una? Dios mira esa tensión que intentas ocultar. Él no ignora el cansancio que te acompaña al despertar.
Tampoco te pide que finjas control cuando tu interior apenas puede sostenerse. Hay algo sagrado en reconocer que estás confundido. No es señal de derrota, es señal de que necesitas dirección. Y cuando una persona necesita dirección, el cielo siempre se inclina para escuchar. Hay una verdad que toca tu interior cuando la aceptas. No estás destinado a empezar tus días solo. Nunca fue el plan que cargases todas las responsabilidades, miedos, decisiones y expectativas sin un refugio donde descansar tu alma antes de caminar. Tú fuiste creado para recibir guía, no para improvisar fuerza donde no hay. Y aunque nadie pueda ver tu confusión, Dios la ve, la siente contigo. Y te llama en ese primer instante en el que el día apenas comienza a formarse. Pero aquí surge un punto profundo. Cuando el día empieza nublado por dentro, ¿cómo discernir cuál es la voz correcta? ¿Cómo confiar en una dirección cuando te sientes incierto, incluso sobre ti mismo? La confusión no solo desordena tus pensamientos, desordena tu sentido de propósito. Te hace creer que estás solo, que no puedes confiar en lo que sientes, que cualquier paso puede ser un error. Y esa es la raíz que Dios quiere tocar ahora, porque la confusión no es solo un estado emocional, es un lugar espiritual, un territorio donde el cansancio quiere operar sin que notes, un espacio donde te preguntas si Dios realmente está contigo al despertar, y es ahí donde su voz entra como un susurro firme. Yo estoy aquí. Abro tu día contigo, no caminas sin mi guía, no avanzas sin mi mirada sobre ti. Esta certeza empieza a romper algo por dentro. No resuelve todos los problemas ahora, pero empieza a mover una verdad mayor. Si Dios está presente desde el primer momento, tu confusión no tiene la última palabra, tu caos interno no decide el rumbo. Hay una mano divina capaz de ordenar lo que tú no puedes. Hay una paz que no viene de entender, sino de confiar. Y mientras esta idea toma forma dentro de ti, una puerta se abre al siguiente paso. Porque si Dios está aquí, contigo, al despertar, hay algo que Él quiere revelar sobre lo que te confunde y por qué pesa tanto en tu corazón. Hay un sello de Dios en este punto que empieza a cambiar tu mirada. Y lo que viene a seguir toca a raíz de lo que te inquieta hoy. La confusión no aparece de repente, viene de lugares dentro de ti que has intentado mantener en silencio durante demasiado tiempo. Y aunque la gente a tu alrededor no perciba lo que llevas dentro, Dios sí lo ve. Él conoce cada pensamiento que te roba fuerza al despertar. Conoce la inseguridad que se forma cuando intentas hacer planes sin tener certeza de nada. Conoce ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de la cantidad de decisiones que te presionan cada día. Hay instantes en los que tú mismo te preguntas por qué te sientes tan perdido si estás intentando hacer lo correcto. ¿Por qué te cuesta tanto avanzar si tu deseo es caminar con Dios? ¿Por qué el día parece empezar con peso aun cuando oras, aun cuando intentas confiar? Y esa pregunta abre un espacio profundo donde tu alma revela algo. No estás luchando solo con tareas o responsabilidades. Estás luchando con el temor de equivocarte, con el miedo de decepcionar, con la duda sobre tu capacidad de discernir lo que Dios quiere. Ese temor silencioso desgasta más que cualquier problema externo, porque no es solo el miedo a fracasar, es el miedo a fracasar delante de Dios. Y aunque no lo digas en voz alta, Él escucha lo que tu corazón intenta esconder. Señor, no quiero empezar mi día sin tu dirección, pero tengo miedo de no escucharte bien. Tengo miedo de avanzar a ciegas, tengo miedo de depender solo de mis fuerzas. En ese punto, Dios se inclina hacia tu vulnerabilidad con una ternura que no exige perfección. Él sabe que tu confusión no nace de rebeldía, sino de cansancio. Él entiende que tu indecisión no viene de desinterés, sino de un corazón que quiere acertar y teme errar.
Y por eso te recuerda algo que cambia a forma como você ve suas propias fraquezas. Mi guía no depende de tu capacidad de entenderlo todo. Mi guía depende de tu disposición a confiar, incluso cuando no ves con claridad. Esa frase toca la parte más sensible de tu alma, porque tú no necesitas conocer todos los pasos, solo necesitas sentir que no caminas solo, y cuando esa certeza entra, algo comienza a reorganizarse en ti. Tu corazón se abre a la posibilidad de que Dios no está esperando que tengas control, sino que tengas rendición, que no está buscando tu precisión, sino tu entrega, que no está pidiendo que resuelvas el día por tu cuenta, sino que lo coloques en sus manos antes de que el día te exija más de lo que puedes dar. Entonces surge una comprensión. La confusión no se combate con más fuerza, sino con más presencia, no con presión, sino con rendición, no intentando organizar todo tú solo, sino permitiendo que Dios ordene lo que tú no puedes. Y ese reconocimiento modifica tu forma de mirar la mañana. Tú empiezas a entender que cada pensamiento desordenado puede convertirse en un espacio donde Dios habla. Cada temor puede convertirse en un lugar donde Él te sostiene. Cada duda puede ser una oportunidad para oír su voz con más claridad de la que esperabas. Pero antes de recibir esa claridad, hay algo profundo que necesitas confrontar. Algo que Dios quiere mostrar, no para exponerte, sino para liberarte. Y este paso es sagrado, porque toca la raíz de por qué te cuesta tanto entregar tu día. Y ahí es donde el camino empieza a abrirse, llevándote hacia una revelación que puede transformar no apenas tu mañana, sino la forma como enfrentas cada decisión. Hay algo dentro de ti que rara vez admites, incluso cuando oras. El temor de no ser suficiente para lo que el día exige no es solo incertidumbre, es esa sensación de que, por más que intentes mantener el control, siempre hay algo que se escapa de tus manos. Y Dios ve cómo eso te desgasta, ve la manera en que te esfuerzas por parecer fuerte, mientras por dentro te preguntas cuánto tiempo podrás sostener todo sin quebrarte. A veces te despiertas con un pensamiento que no dices en voz alta, pero que pesa como una piedra. ¿Y si hoy yo no tengo fuerzas? ¿Y si no logro manejar lo que viene? ¿Y si no estoy preparado para la noticia inesperada, la conversación difícil o el peso emocional que no sé explicar? Ese pensamiento crea un vacío que te acompaña durante la mañana. Un vacío que no se llena con organización, ni con planes, ni con motivación. Un vacío que solo puede ser tocado por una voz que conoce la profundidad de tus miedos. En ese espacio interior, donde tus preocupaciones no están maquilladas, Dios se acerca con una verdad que rompe esa tensión silenciosa. Él te recuerda que no esperó a que fueras fuerte para amarte. No esperó a que estuvieras preparado para guiarte. No esperó a que entendieras todo para caminar contigo. Su presencia no depende de tu estabilidad emocional, depende de su amor, que es más firme que cualquier confusión que enfrentas. Tú sientes en lo profundo que a veces cargas responsabilidades que no fueron hechas para el tamaño de tus manos. Intentas sostener cada área de tu vida como si fallar fuera inaceptable, como si decepcionar a alguien significara perder tu valor, como si a Deus incomodara tu fragilidad. Pero Él te susurra una verdad de que muda todo. No fuiste creado para cargarlo solo. Yo camino delante de ti, yo sostengo lo que tú no puedes. Esa frase entra como una luz en medio del desorden interno, porque Deus no te está pidiendo que seas invencible, te está pidiendo que seas sincero, que permitas que Él toque lugares que tú mismo has intentado esconder, lugares donde tu autosuficiencia se rompe, donde tu corazón tiembla, donde tu alma clama por descanso sin admitirlo. Cuando tú reconoces esa vulnerabilidad delante de Deus, algo sagrado acontece. La mañana ya no es un peso, sino un encuentro.
Tu día ya no es una amenaza, sino un espacio donde Él puede revelarte dirección. Tu miedo ya no te define, porque descubres que Dios no se retira cuando estás frágil, al contrario, se acerca más. Y esa revelación crea un cambio interno. Te das cuenta de que no es la claridad lo que te sostiene, sino la presencia de Dios. No es la certeza del camino, sino la certeza de aquel que camina contigo. Cuando esa verdad penetra, tu respiración cambia, tu mente se calma, tu alma siente que no necesita saberlo todo, solo necesita confiar. Pero antes de recibir la dirección que tu corazón tanto desea, Dios quiere mostrarte un alicerce espiritual que muchas veces vos ignora sin darse cuenta, un fundamento que definirá cómo enfrentas no solo este día, sino todos los que vendrán. Y es justamente ahí donde el camino se vuelve más profundo, llevándote hacia un punto que puede transformar tu manera de entregarle cada mañana a Dios. Hay momentos en los que te preguntas por qué, incluso después de orar. Tu corazón sigue inquieto. Te preguntas por qué entregas tu día a Dios, pero la confusión parece regresar como un eco que no se va. No dices esto en voz alta, pero lo sientes. A veces te parece que tu oración no llegó lo suficientemente lejos, que tu fe no fue tan firme, que algo en ti quedó sin resolver. Y ese pensamiento te pesa más de lo que admites. Dios ve ese cansancio silencioso. Ve cuando preguntas en tu interior si tu oración fue débil, si tu voz fue pequeña, si tus dudas la ensuciaron. Ve cuando te culpas por no sentir inmediatamente la paz que anhelas. Y Él no te juzga por eso. Él te observa como un padre observa a un hijo que intenta caminar después de haber caído varias veces, con ternura, con paciencia, con amor. Tú buscas señales rápidas, respuestas claras, certezas que eliminen cualquier sombra, pero Dios opera de otra manera. Él no acelera tu alma artificialmente. Él la guía hacia un equilibrio que no depende de emoción, sino de permanencia. Es ahí donde tu corazón necesita ser recordado de algo esencial. La paz de Dios no siempre entra como un golpe súbito. Entra como una luz que se expande lentamente, hasta ocupar lugares donde antes solo había tensión. Cuando comienzas a entender eso, algo cambia. Descubres que no se trata de sentir mucho para saber que Dios está contigo. Se trata de reconocer que, incluso cuando no percibes nada, Él sigue siendo fiel. Y esa fidelidad no fluctúa como tus emociones, no se diluye por causa de tu cansancio, no desaparece cuando tu mente se llena de ruido. La fidelidad de Dios permanece, incluso cuando tus pensamientos no lo hacen. A veces lo que te falta no es fe, sino descanso. Esa pausa espiritual que has postergado por miedo a quedar atrás, por miedo a decepcionar, por miedo a perder el control. Pero Dios te susurra algo que puede transformar tu percepción del día. Cuando tú descansas en mí, yo trabajo por ti. No es una frase simbólica, es una realidad espiritual. Porque cuando deseas que todo esté bajo tu control, la ansiedad crece. Pero cuando entregas lo que no comprendes, lo que no puedes resolver, lo que te supera, Dios toma ese espacio y lo convierte en terreno fértil para tu paz. Él no te pide que lo entiendas todo, te pide que le permitas guiarte, incluso cuando no ves más que un paso por delante. Tu mente quiere explicaciones, tu corazón quiere alivio, Dios quiere darte ambos, pero en un orden diferente. Primero paz, luego claridad. Primero descanso, luego dirección. Primero presencia, luego respuesta. Porque Él sabe que si no calmas tu interior, cualquier respuesta se perderá en el ruido. Hay un punto en tu día donde esta verdad puede cambiar toda tu jornada. Cuando descubres que no necesitas esperar sentirte fuerte para acercarte a Dios. Él se acerca a ti incluso cuando te sientes roto. Él no te pide firmeza, te pide sinceridad. Él no te exige certezas,
te pide confianza, y en esa confianza, Él empieza a ordenar lo que tú no puedes organizar por ti mismo. Y antes de avanzar al próximo paso de esta jornada espiritual, hay una verdad profunda que Dios quiere colocar en tu alma como un sello previo a la transformación. Una verdad que puede determinar cómo enfrentarás las próximas horas. Hay una parte de ti que todavía lucha por entender por qué, cuando entregas tu día a Dios, ciertas situaciones siguen fuera de tu control. Te despiertas con intención, respiras hondo, dices que confías, pero al avanzar las horas, algo te empuja nuevamente hacia esa misma tensión que querías dejar atrás. Y surge la pregunta que no confiesas: ¿será que Dios realmente toma mi día cuando se lo entrego o sigo cargando más peso del que debería? Dios conoce esa duda silenciosa, conoce el punto exacto donde tu fe comienza a temblar. No lo mira con dureza, lo mira con compasión. Él sabe cuando tu mente se llena de ideas que no vienen de Él y cuando tus emociones comienzan a fabricar historias que aumentan tu temor. Por eso te habla al corazón antes que a la lógica, porque es tu corazón el que se siente inseguro, no tu entendimiento. Hay días en los que tú no luchas contra circunstancias externas, luchas contra la sensación de que algo puede salir mal en cualquier momento. Y cuando vives con esa alerta permanente, tu alma se agota. Dios lo ve. Ve cómo intentas mantener firmeza sin tener fuerzas. Ve cómo intentas proyectar control mientras por dentro sientes que todo puede desmoronarse con un solo detalle. Y aquí aparece una verdad que Él quiere que escuches desde lo más profundo. Tú nunca fuiste llamado a sostener solo lo que te pesa. Lo que hoy te confunde no es señal de abandono. Es señal de que estás llevando en tus manos algo que pertenece a las manos de Dios. Por eso tu corazón se cansa, por eso tu mente se acelera, por eso tu paz dura poco. No porque Dios te haya dejado, sino porque tú estás cargando la jornada como si Él no estuviera. Dios quiere enseñarte a caminar de otra manera. No quiere que vivas la mañana con miedo a lo que viene. Quiere que te levantes consciente de su presencia acompañándote. Él no te promete un día sin desafíos. Te promete que nada te alcanzará sin que su mano esté primero sobre ti. Y cuando entiendes eso, incluso lo desconocido deja de ser una amenaza. Hay un susurro que Dios coloca en la conciencia de quienes lo buscan con sinceridad. No en forma de una visión grandiosa, sino como una convicción interna que no se puede negar. Ese susurro dice: yo voy delante de ti, no detrás, no lejos, delante, abriendo paso, quitando lo que no te corresponde, guardándote de lo que no ves, fortaleciéndote en lo que todavía no entiendes. Tu miedo siempre te muestra el peor escenario. Dios siempre te invita a mirar lo que Él ya está preparando. Tú ves confusión, Él ve un camino. Tú ves presión, Él ve propósito. Tú ves incertidumbre, Él ve dirección. Pero esa visión divina solo se revela a quienes deciden caminar sin tener todas las respuestas, confiando en que Dios no abandona a quien se entrega de verdad. Y antes de pasar adelante, Dios quiere colocar una semilla de conciencia en tu alma. Una semilla que, si la abrazas, puede cambiar por completo la forma en que recibes lo que viene en tu día. Una semilla que no se impone, pero que transforma. Una semilla que te prepara para una comprensión más profunda de lo que significa vivir en su presencia. Hay un momento en cada jornada en el que necesitas detenerte para reconocer que no entiendes todo lo que está pasando dentro de ti. No es debilidad admitirlo, es sinceridad espiritual, porque cuando tú te abres ante Dios con transparencia, Él te abre un espacio donde la confusión pierde fuerza. Pero ese espacio no se activa con control, sino con rendición. Y a veces esa es la parte que más te cuesta: soltar sin garantías, confiar sin ver, entregar sin saber cómo terminará el día.
Dios conoce esa tensión interior, la siente contigo, sabe cuando intentas organizar tus emociones pensando que si te ordenas por dentro, entonces todo a tu alrededor será más fácil. Pero Él no quiere que te sostengas con prácticas humanas que solo tapan el ruido por unos minutos. Él quiere darte una estabilidad que no depende del ambiente, ni de las noticias, ni de la conducta de otros. Él quiere darte una estabilidad que nace de saber que estás siendo guiado por una presencia mayor que cualquier caos. Hay un detalle espiritual que a veces pasas por alto. Dios no transforma tus mañanas desde el exterior. Él empieza por tu interior. Empieza retirando pesos invisibles. Empieza limpiando pensamientos que ya no pertenecen a tu propósito. Empieza cerrando puertas mentales que te llevaban siempre al mismo miedo. Y cuando Él hace eso, tu capacidad de respirar cambia, tu postura cambia, tu ritmo interno cambia, no porque el día haya mejorado, sino porque tú has sido realineado con su paz. Cuando tú dices que entregas tu día a Dios, Él no interpreta eso como una frase bonita. Para Él, es una invitación a formar parte activa de cada minuto que vives. Él recibe esa entrega con responsabilidad divina. Mientras tú duermes, Él ya prepara lo que enfrentarás. Mientras tú dudas, Él ya vio lo que te espera. Mientras tú temes, Él ya liberó respuestas que aún no has descubierto. Y cuando entiendes esto, tu corazón deja de reaccionar como si estuvieras solo. Hay momentos en los que tus pensamientos te dicen que Dios está en silencio. No porque Él haya dejado de hablar, sino porque tú estás escuchando demasiado o que no viene de Él. Por eso, cuando tu alma está inquieta, Él te atrae hacia adentro, hacia ese lugar sagrado donde las voces externas no deciden tu paz. Ese es el lugar donde Él te recuerda quién eres, a quién perteneces y por qué tu vida tiene un propósito que no puede ser interrumpido por confusión temporal. Dios actúa incluso cuando tú no percibes movimiento. Su mano está en detalles que tú nunca sabrás. Su protección cubre peligros que nunca verás. Su dirección se manifiesta en decisiones que tomarás sin entender cómo ganaste claridad. Así es Dios, sutil, firme, presente. No entra en tu día para modificar una sola circunstancia. Entra para modificar tu manera de caminar por cada circunstancia. Y cuando tu caminar cambia, tu visión del día cambia con Él. Escucha esta palabra que hoy quiere ser un sello sobre ti, una afirmación de la presencia de Dios en medio de tu confusión. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo no aparece aquí como consuelo superficial, aparece como dirección, como recordatorio de que tu día no está en manos del caos, está en manos de un Dios que tiene intención, diseño y propósito sobre cada detalle. Y ahora, mientras sigues escuchando, hay una comprensión más profunda esperando por ti. Una comprensión que revelará por qué ciertas cosas no se movieron todavía y por qué algunas puertas cerradas eran protección disfrazada. Esa revelación te prepara para el próximo paso. Hay una verdad espiritual que rara vez aceptas sin resistencia. Muchas de las batallas que enfrentas al iniciar el día no nacen en lo que ocurre afuera, sino en lo que ocurre dentro de ti. Por eso, aunque intentes anticipar problemas o prever cada movimiento, la inquietud persiste, porque la raíz no está en tus circunstancias, sino en tus pensamientos. Y cuando tu mente está cansada, cualquier pequeño desafío parece una montaña. No porque sea grande, sino porque tú estás agotado por dentro. Dios conoce ese desgaste interno mejor que tú. Él ve cuando despiertas con una presión en el pecho que no sabes de dónde viene. Él ve cuando tu mente empieza a correr más rápido que tu respiración. Él ve cuando un simple recuerdo de ayer activa una cadena de preocupaciones que te roba la paz,
antes de que el día empiece. Él ve ese ciclo y no se queda distante. Se acerca a tu interior con una ternura que desarma la confusión sin reproches. Porque Él sabe que tú no pediste sentirte así. Tú solo querías entender, querías orden, querías dirección. Hay momentos en los que tú crees que no estás avanzando espiritualmente porque no sientes fuerza. Pero Dios no mide tu madurez por tu sensación. Él la mide por tu entrega. Cuando tú entregas tu día a Él, incluso estando frágil, incluso sin motivación, incluso sin certeza, tú estás expresando una fe más profunda que aquella que surge cuando todo está claro. La fe verdadera aparece en lo oscuro, en lo incierto, en lo silencioso. Y ese tipo de fe abre puertas que la fuerza humana jamás abriría. Dios te guía de una forma que no siempre combina con tus expectativas. Tú quieres claridad inmediata, pero Él te da claridad progresiva. Tú quieres que el ruido desaparezca, pero Él fortalece tu discernimiento en medio del ruido. Tú quieres que la confusión termine de una vez, pero Él te enseña a caminar con firmeza incluso cuando no ves el camino completo. Porque Dios no está formando solo tu día, está formando tu espíritu. Y un espíritu fortalecido no se derrumba por confusión externa. Hay una razón por la cual algunas respuestas no llegan rápido. No es castigo, no es abandono, es protección. A veces Dios retrasa lo que tú pediste porque sabe que si Él entregara ahora, el peso sería mayor que tu preparación. Tú ves la demora como problema, Dios la ve como cuidado. Tú interpretas el silencio como distancia. Dios interpreta ese silencio como espacio para que tú respires sin depender de resultados inmediatos. Ese tipo de cuidado no se nota al principio, pero se honra cuando miras atrás y percibes que fuiste preservado de algo que no entendías. En este punto de la jornada, Dios quiere que reconozcas algo esencial. Tú no estás fallando por sentirte confuso. Tú no estás mal por no saber cómo enfrentar algunas mañanas. La confusión no es señal de que perdiste la fe, es señal de que necesitas una guía más profunda, y esa guía no viene de tu lógica, viene de su presencia. Una presencia que entra donde tus palabras ya no alcanzan. Una presencia que ordena lo que tú no sabes nombrar. Una presencia que abraza incluso lo que tú no quieres mostrar. Hay confusiones que solo se deshacen cuando tú decides permanecer, no huir, no acelerar, permanecer. Porque es en la permanencia donde Dios revela capas que estaban escondidas bajo el temor. Y cuando Él revela, Él también cura. Y cuando Él cura, tu visión del día cambia desde la raíz. Hay una llave espiritual que aún no abriste y que transformará la forma como vives tus mañanas. Esa llave está conectada con algo que tú has sentido, pero que nunca entendiste del todo. Hay algo en ti que clama por dirección cada mañana, incluso cuando no dices nada. Ese clamor silencioso se manifiesta en forma de inquietud, en forma de pensamientos acelerados, en forma de un peso que no sabes explicar. Y aunque parezca extraño, ese clamor no es señal de debilidad espiritual, es señal de hambre espiritual, porque tu interior reconoce lo que tu mente aún no ha puesto en palabras. No puedes caminar solo a través del caos interno. El alma sabe lo que la razón tarda en admitir, y por eso se sacude cuando el amanecer llega sin claridad. Dios escucha ese clamor antes de que tú lo notes. Él responde no con ruido, sino con una quietud que te invita a respirar de nuevo. Pero la quietud de Dios no es ausencia, es instrucción. Una instrucción sutil que no se impone, pero que se instala dentro de ti cuando decides detenerte lo suficiente para escuchar. Y es justo ahí donde muchos se pierden, confunden silencio con abandono. Sin embargo, cuando Dios guarda silencio, Él está formando algo que tus sentidos no consiguen anticipar. Cuando entregas tu día a Dios desde esa vulnerabilidad,
algo poderoso ocurre. No es un milagro escandaloso ni una mudanza instantánea. Es un realineamiento interno, una voz suave que empieza a ordenar lo que se había tornado un laberinto. Y aunque tú no sientas la resolución inmediata, una convicción silenciosa empieza a sostener tus pasos. Esa convicción no viene de ti, viene de aquel que te conoce en profundidad. Viene del Dios que te mira sin acusación. Viene de la presencia que afirma: no estás solo mientras buscas claridad. Yo soy tu claridad. Hay direcciones divinas que tú solo recibes cuando ya no tienes fuerzas para insistir en tu propio camino. No porque Dios quiera quebrarte, sino porque Él sabe que tu insistencia te lleva a puertas que parecen seguras, pero que son armadillas disfrazadas. Lo que tú interpretas como confusión, Él interpreta como rescate, porque si Él te dejara seguir según tu impulso, terminarías cargando pesos que no te pertenecen. Por eso a veces Él mueve piezas que tú no pediste mover y desarma caminos que tú pensabas seguir, no para frenar tu vida, sino para preservarla. Hay momentos en los que tu mente dice: no entiendo, y Dios responde: no necesitas entender ahora, solo confiar. Pero confiar no es sentir paz o certeza inmediata. Confiar, en la práctica, es entregar el control que nunca tuviste. Es reconocer que tu fuerza no define el día. Es aceptar que Dios no te abandona en medias sombras. Él te guía incluso cuando tú te sientes perdido. Y cuando tú decides caminar bajo esa guía, algo increíble acontece. Tus temores pierden poder. No porque desaparezcan, sino porque ya no dominan tus pasos. Para sostener este proceso, Dios deja marcas invisibles en tu interior, marcas que funcionan como señales espirituales cuando tus pensamientos se dispersan. Una palabra que recuerdas sin saber por qué, una paz que surge sin explicación lógica, un impulso de detenerte y respirar cuando la ansiedad quiere empujarte. Estos movimientos internos no son coincidencias, son intervenciones. Son la forma como Dios te orienta sin gritos, sin presión, sin exigir perfección. Él guía con ternura porque sabe que tu corazón ya carga suficiente peso. Y cuando parece que nada cambia, algo profundo ya empezó a ser transformado. Porque Dios trabaja en la raíz antes de trabajar en la superficie. Tú miras el caos del día. Él mira el centro del alma. Tú deseas resolver lo externo. Él restaura lo interno. Tú buscas un camino claro. Él te convierte en alguien capaz de caminar incluso en la niebla. Y ese tipo de transformación no se compara con ninguna dirección humana. Es dirección celestial actuando en lo profundo. Hay un punto crucial que debes entender antes de seguir adelante. Un punto que marca la diferencia entre vivir un día arrastrado por la confusión o vivirlo sostenido por la presencia. Ese punto será revelado a seguir, y cuando lo escuches, entenderás por qué tu corazón temblaba tanto al amanecer. Hay un momento, casi imperceptible, en el que tu corazón se divide entre dos fuerzas. El impulso de controlar todo lo que te preocupa y el deseo profundo de descansar en Dios. Ese punto es más decisivo de lo que imaginas, porque marca la frontera entre vivir desde el miedo o vivir desde la fe. Y aunque tú sientas que estás tratando de confiar, la verdad es que la batalla real ocurre adentro, donde nadie ve, donde tus pensamientos discuten entre sí, donde la ansiedad intenta imponerse como si tuviera autoridad sobre tu alma. La confusión que sientes no es un signo de derrota espiritual. Es el resultado natural de vivir entre dos voces, la que te presiona a resolverlo todo por tus propias fuerzas y la que te invita a quedarte quieto bajo las manos de Dios. La primera voz grita, exige, apresura. La segunda susurra, calma, reposiciona. Y aunque la voz de Dios parezca más suave, tiene un peso mayor, un peso que no viene de este mundo. Porque cuando Él habla,
Incluso en silencio, su palabra modifica tu interior. Cuando decides entregar tu día a Dios justo en ese punto de tensión, algo se quiebra en el reino espiritual. No es tu fragilidad lo que se quiebra, es la ilusión del control. Esa ilusión pesa, desgasta y te hace creer que tu día depende únicamente de tu capacidad de mantenerlo todo en orden. Pero cuando Dios toca ese lugar dentro de ti donde la ansiedad creció, la ilusión se rompe y surge algo nuevo. Surge el reconocimiento de que no estás cargando tu vida solo, porque nunca fuiste llamado a sostenerla sin Él. Dios no te pide perfección, te pide entrega, no te pide que entiendas todo, te pide que pongas tu día en sus manos, aun mientras tiemblas por dentro. Y cuando tú haces eso, aún sin certezas, aún sin ver el camino completo, se activa algo que el cielo honra. Porque la fe no es sentir. La fe es poner tu vida delante de Dios, incluso cuando tus emociones dicen lo contrario. Ese tipo de entrega mueve cosas que tú no puedes ver, abre caminos que tú no sabías que existían, y te levanta de un modo que ninguna motivación humana consigue. Hay un detalle espiritual que necesitas reconocer antes de seguir adelante. Cuando tú entregas tu día a Dios, Él no solo toma lo que tú le das, Él interviene en lo que tú no puedes nombrar. Interviene en decisiones que aún no tomaste. Interviene en ataques que aún no percibiste. Interviene en conversaciones que aún no ocurrieron. Interviene en pensamientos que podrían haberte empujado al desánimo. Su dirección no es solo guía, es protección anticipada, es cobertura invisible, es cuidado que se mueve antes de que tú despiertes. Y es aquí donde muchos se frustran. Esperan sentir algo inmediato, un alivio fulminante, una claridad absoluta. Pero Dios no siempre responde con una sensación. Muchas veces responde con una posición. Él te posiciona internamente, aunque tú no notes el movimiento. Te estabiliza por dentro antes de estabilizar lo que te rodea. Te fortalece en lo secreto antes de abrir puertas en lo visible. Te enseña a confiar mientras tus ojos aún ven confusión. Porque el propósito no es crear dependencia emocional, es formar un corazón estable, firme, maduro, capaz de caminar bajo cualquier cielo. La palabra confirma esta verdad, no como un adorno, sino como una base espiritual que sostiene tu alma cuando tus emociones te traicionan. El Señor afirmará tus pasos, aunque tropieces, no caerás, porque Él te sostiene de la mano. Salmo 37, 24. Este versículo no es una promesa genérica, es una declaración sobre tu día de hoy, sobre tus decisiones, sobre tu estado emocional, sobre la confusión que intentó dominarte esta mañana. Él te sostiene de la mano, no es una metáfora, es un hecho espiritual. Y cuando tú entiendes esto, la presión de resolverlo todo se desvanece. Porque ahora sabes que no caminas sin apoyo. Sabes que tus pasos están sostenidos por un Dios que no falla. Pero aún hay un punto final, uno que completa toda esta jornada espiritual y amarra todo lo que tu corazón ha vivido hasta aquí. Un punto que revela lo que Dios realmente hace cuando tú entregas tu día, incluso cuando nada parece ordenado. Ese punto te llevará a una comprensión que transforma no solo tus mañanas, sino tu relación con Dios en profundidad. Hay un momento en el que el alma finalmente percibe algo que el corazón venía buscando sin saber cómo nombrar. No es una respuesta inmediata, no es un cambio externo, es una certeza silenciosa que aparece cuando ya te cansaste de intentar sostener tus propias fuerzas. Ese momento llega cuando, después de entregar tu día a Dios, descubres que lo más poderoso no es lo que Él cambia a tu alrededor, sino lo que Él despierta dentro de ti. Dios nunca quiso que vivieras tu día desde el peso del control, ni desde la exigencia de tener claridad absoluta antes de avanzar.
Él te llamó a caminar desde la confianza, desde esa convicción que brota, incluso cuando tus emociones todavía tiemblan. Y es precisamente ahí, en ese terreno frágil donde tú sientes que no tienes estabilidad suficiente, donde Dios construye algo que ninguna circunstancia puede derribar. Una paz que no depende de lo que ocurre afuera. Una dirección que no necesita explicaciones. Una fortaleza que no nace de ti, sino de su presencia. Cuando tú entregas tu día a Dios sinceramente, aún con dudas, aún con heridas abiertas, Él no solo recibe tu entrega, Él se manifiesta en ella. Toma lo que tú creías que era caos y lo convierte en un punto de encuentro. Toma lo que pensabas que era confusión y lo convierte en un terreno fértil para la revelación. Toma lo que parecía incertidumbre y lo transforma en una puerta hacia una claridad que no proviene de tu mente sino del Espíritu. Hay algo que el cielo reconoce cuando un hijo decide rendir su día en medio de la turbulencia. No es debilidad, es madurez. No es resignación, es rendición santa, no es derrota. Es alineación, porque quien entrega su día a Dios se posiciona por encima de lo que lo inquieta, se sitúa en el lugar donde el Espíritu habla, sostiene, guía y protege. Un lugar donde las decisiones nacen desde la paz, no desde el miedo. Un lugar donde incluso lo doloroso se vuelve maestro y lo incierto se vuelve camino. Y cuando esto sucede, tú comienzas a notar algo que antes pasaba desapercibido. La voz de Dios ya no compite con el ruido interno, empieza a dirigirlo. Tu mente deja de correr de un pensamiento a otro, tu corazón deja de anticipar desgracias, tu espíritu deja de sentirse arrinconado por la duda, porque ahora caminas desde un espacio donde no estás solo, un espacio donde Dios, de manera íntima y profunda, te dice: yo voy contigo. No desde la distancia, sino desde dentro. Él no solo guía tu día, Él te guía a ti. Y cuando eso ocurre, hasta los detalles más pequeños comienzan a cambiar. La forma en que respondes, la forma en que respiras, la forma en que enfrentas la presión, la forma en que ves las puertas cerradas. Nada es igual cuando Dios toma el lugar que le corresponde al inicio de tu jornada. Y este es el verdadero secreto que cambia todo. Dios no solo ordena tu día, Dios ordena tu interior. Y cuando tu interior se alinea, el día deja de ser una amenaza y se convierte en un escenario donde su propósito se despliega con suavidad y firmeza. Por eso, antes de cerrar esta jornada espiritual, te invito a que recibas esta oración no como palabras, sino como un manto de descanso sobre tu alma. Oración: Padre, aquí estoy con todo lo que soy y todo lo que siento. Tú conoces lo que pesa en mi mente, lo que inquieta mi corazón y lo que cansa mi espíritu. Hoy te entrego mi día, no como quien se rinde al miedo, sino como quien se rinde a la verdad. Toma cada decisión, cada paso, cada encuentro. Limpia mis pensamientos, endereza mis caminos, fortalece mi fe, que tu paz gobierne mi interior, que tu dirección ilumine lo que no entiendo, que tu presencia me envuelva y me acompañe desde la mañana hasta la última luz. Declaro que no camino solo, tú vas delante de mí, tú vas conmigo, tú me sostienes. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, permanece cerca. Hay más que Dios quiere hablarte y cada palabra puede sostenerte en días como este. Escucha con atención, comparte este momento con alguien que lo necesite y acompáñanos en esta jornada de fe. Tu presencia aquí también es parte de lo que Dios está haciendo en tu vida.